Muchas gracias por conectaros y seguir este vídeo en el que distintos profesionales del ámbito sanitario nos van a proponer diversos enfoques y estrategias para llevar a cabo un objetivo compartido de todos los sistemas de salud, que es procurar la seguridad de los pacientes. En el caso de las enfermedades raras o minoritarias, el tema de la seguridad del paciente ha sido menos estudiado, pero no por ello no deja de ser uno de los objetivos de todos los profesionales sanitarios y de todos los sistemas de salud. En este caso, el proyecto CISER se ha centrado en este objetivo y buscamos procedimientos, métodos y formas de incrementar la seguridad de los pacientes. CISER ha incorporado una estrategia diferente, basada en los principios de ciencia ciudadana. Los pacientes, en este caso, o sus cuidadores, en el caso de menores o personas con cierto nivel de dependencia, no solamente nos aportan la información de su experiencia, también son agentes activos recolectando esa experiencia. Han realizado entrevistas, han formalizado actividades de investigación y han participado en la elaboración de resultados. Yo desde aquí quiero agradecerles esa participación desinteresada, voluntaria y que ha enriquecido los resultados que el proyecto CISER ha ido alcanzando. Ahora mis colegas van a ir abordando diferentes temas, todos sobre el objetivo de incrementar la seguridad de los pacientes que sufren una enfermedad rara. Muchas gracias. ¿Qué significa y qué implica la seguridad del paciente? Es un conjunto de acciones destinadas a evitar o reducir el mínimo riesgo de sufrir daños durante la atención sanitaria. Implica que los procesos desde la consulta hasta la intervención quirúrgica o la administración de medicación se realizan de forma segura, coordinada y cumpliendo unos estándares de calidad. En el caso de las enfermedades raras, la seguridad del paciente cobra más relevancia, si cabe, por la complejidad del diagnóstico, la escasa experiencia clínica, aún en centros CESUR, y el uso de tratamientos poco frecuentes. Esto hace necesario un enfoque muy cuidadoso y personalizado. Ejemplos en la práctica clínica. Tenemos los listados de verificación antes de administrar la medicación, sobre todo en tratamientos específicos o de alto riesgo, los checklists quirúrgicos para ayudar a reducir errores durante las intervenciones quirúrgicas, la preparación de la medicación con chalecos que llevan los enfermeros mientras están preparándola o administrándola, como los de los accidentes de tráfico, donde pone por favor no molestar, la monitorización durante el ingreso con pulsioxímetros, controles de constantes, etc. La higiene de manos o el uso de guantes, el personal de seguridad notarán que les pregunta muchas veces que confirmen su identidad, les explican los riesgos y los beneficios de un determinado tratamiento, verifican que tienen una hoja de instrucciones, verifican la pulsera de identificación, etc. Conceptos clave, incidentes y eventos adversos. Un incidente sin daño es una situación en la que pudo haber ocurrido un error, pero no llegó a afectar al paciente, por ejemplo, una dosis mal preparada que se detecta antes de administrarse, y un evento adverso ocurre cuando un error sí causa daño, como una reacción grave a un medicamento mal dosificado. Sin ir más lejos, en las enfermedades raras podrían darse casos de por falta de conocimiento del tratamiento, interacciones entre medicamentos poco documentadas o errores en la interpretación de protocolos poco concretos y porque son poco frecuentes en general. La seguridad del paciente en el hogar. En casa también hay riesgos, muchos. Los errores más comunes en el ámbito domiciliario son la confusión entre medicamentos con nombres o envases parecidos. Para eso hay una iniciativa que dice que si son iguales, que parezcan iguales, para que medicamentos comunes como el omeprazol, por ejemplo, tengan todos la misma imagen. Las dosis mal administradas por error de cálculo o por no seguir las instrucciones, las interacciones con otros medicamentos o alimentos, a eso lo llamamos conciliación cuando lo verificamos los farmacéuticos habitualmente.
y en pacientes con enfermedades graves puede agravarse si requieren tratamientos muy específicos, si las instrucciones no están claras, que suele pasar, o son difíciles de seguir, o cuando hay falta de formación del cuidador o del propio paciente. ¿Qué consecuencias tiene para la prevención de errores? Pues los errores de medicación pueden tener consecuencias graves, sobre todo en las enfermedades graves, raras, donde los tratamientos pueden tener márgenes terapéuticos estrechos o requerir ajustes específicos en función del paciente que los está tomando. Para prevenir los errores, en casa se utilizan pastilleros, organizadores por horas y por días, registros escritos se recomienda con la medicación y los síntomas, confirmación de dosis y nombre del medicamento, o por supuesto mantener comunicación fluida con los médicos y farmacéuticos responsables. No son excluyentes. Les doy la bienvenida a este workshop sobre seguridad del paciente. Soy Eva Moreno. Actualmente dirijo la estrategia para la seguridad del paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes estos minutos. Para ponerlo en contexto, hay que comentar que la seguridad de los pacientes es un marco de actividades organizadas que crea cultura, desarrolla y mejora procesos, los procedimientos y la tecnología, además de modificar los comportamientos y los entornos en la atención de salud para disminuir esos riesgos que se presentan durante la atención sanitaria y también reducir la aparición de daños evitables de manera que se traduzca en una menor probabilidad de errores y que, si llegan a ocurrir, minimizar su impacto. La seguridad del paciente es un derecho de todos. En este vídeo intentaré exponer los principios básicos sobre la seguridad del paciente, asemejándolo a los aspectos específicos de nuestra vida cotidiana. El propósito es que reflexionemos juntos. Espero que el contenido les permita crear ese gusanillo que como pacientes debemos tener y nos haga implicarnos más durante nuestra atención sanitaria en nuestra propia seguridad. Si yo les preguntase, sea cual sea su trabajo, si alguna vez han cometido un error durante su jornada laboral, probablemente la mayoría de ustedes respondan que sí, que quizá alguna vez o muchas veces, ¿verdad? Pero no solo ya en el trabajo. Imaginemos cualquier situación de la vida cotidiana. Por ejemplo, haciendo la comida. ¿Alguna vez se nos ha ido la mano con la sal? Bueno, o nos hemos quedado cortos. O cuando hemos ido a preparar una ensalada, ¿nos hemos dado cuenta que quizá nos faltaba algún ingrediente? Imaginemos otra situación, por ejemplo, mientras conducimos. ¿Alguna vez no hemos olvidado de poner el intermitente? ¿O en alguna ocasión no hemos pasado un stop o no nos hemos parado del todo? ¿Y un paso de peatones? Supongo que la respuesta también será que sí, que quizá alguna vez no lo hemos podido pasar, pues porque somos personas y, claro, nos podemos equivocar. Pues lo mismo ocurre en el sistema sanitario, que todos nos podemos equivocar y los profesionales también, porque, como se dice, errar es humano. Al igual que en nuestra vida cotidiana, las consecuencias también pueden ser más o menos graves. No es lo mismo saltarse un paso de peatones cuando no cruza nadie que si nos lo saltamos justamente cuando un peatón está cruzando. Pero además, a esto se le suma que en el sistema sanitario los problemas de seguridad no se suelen dar de forma aislada, sino que confluyen otros factores que van a favorecer que ese error finalmente alcance al paciente y que se le produzca un daño. Y precisamente el último eslabón de esa cadena es el profesional, porque recordemos que el profesional es el que está en contacto directo con el paciente. Sigamos reflexionando. Ahora nos vamos a imaginar el entorno. ¿Piensa que su casa es segura?
Pensemos, por ejemplo, en niños pequeños. Si tenemos, por ejemplo, en casa piscina, ¿está realmente protegida para evitar que los peques puedan caerse de manera accidental? ¿O los productos peligrosos los tenemos alejados del alcance de los niños? ¿Y cuando cocinamos? ¿Estamos siempre atentos? ¿Tenemos las barreras necesarias para que no puedan quemarse? Ahora pensemos en las personas mayores. ¿Se tienen las barreras necesarias para evitar que se caigan? Por ejemplo, cuando están subiendo escaleras. ¿Se tiene cuidado en eliminar todos los obstáculos para que ellos puedan tropezar? Cable, alfombra. ¿Tenemos controlados realmente todos los riesgos de las casas? Pues algo parecido también ocurre en nuestro sistema sanitario, ya que aparecen muchísimos aspectos que debemos tener en cuenta, no solo en la estructura de los edificios o en la organización de las consultas, sino también en la disponibilidad de los recursos. Porque estamos hablando de una organización muy compleja, en la que, junto con todo lo que hemos comentado anteriormente, además se le une a otros factores, como la complejidad tecnológica, la interacción humana, los numerosos procedimientos y protocolos, los problemas de comunicación efectiva, ya sea entre los profesionales o entre el profesional y el paciente. Por eso, la seguridad del paciente es un aspecto totalmente transversal en todos los procesos de la atención sanitaria. Veamos ahora algunos datos a nivel internacional. Por ejemplo, 1 de cada 10 pacientes sufre un daño durante su atención sanitaria y en el 50% de los casos se podría evitar. En atención primaria y ambulatoria son 4 de cada 10 pacientes los que sufren daño, pudiéndose evitar en el 80% de los casos. En cuanto a la identificación de los pacientes, en el 12% de los casos son eventos de gravedad. En las intervenciones quirúrgicas, los errores suponen el 10% de los daños prevenibles. Respecto de las caídas, se han identificado que entre 3 y 5 casos se producen por cada 1000 camas y días. También hay problemas con las radiaciones ionizantes. Por ejemplo, en radioterapia, la incidencia de errores está sobre 15 casos cada 10.000 tratamientos. Y en el aspecto de los errores de diagnóstico se producen entre el 5 y el 20% de las interacciones que aparecen entre los médicos y los pacientes. Por último, también hay problemas con los medicamentos. 1 de cada 30 pacientes sufre daños por el uso inadecuado de los medicamentos y el 25% de ellos son graves e incluso pueden llegar a ser mortales. Por eso es tan importante que como pacientes nos involucremos en nuestra propia seguridad. Porque recordemos que los problemas de seguridad, lo hemos dicho anteriormente, se dan por una concatenación de diferentes factores contribuyentes que pueden o no estar relacionados entre sí y que favorece que el daño pueda alcanzar al paciente. Por lo que si además de las barreras que pone el sistema sanitario, el paciente o los pacientes actuamos como otra barrera más en pos de nuestra propia seguridad, la probabilidad de que el daño nos alcance como pacientes será muchísimo menor. Ya existen estudios que nos dicen que la intervención de los pacientes van a reducir el riesgo de daño en un 15%, aunque todavía nos queda muchísimo por trabajar. De hecho, esos mismos estudios también nos dicen que las intervenciones de los pacientes en los diferentes países no es demasiado elevada. Por ejemplo, solo en el 10% de los países aparecen redes de pacientes para la seguridad del paciente. Solo en el 13% de los países tienen iniciativas de formación a esos pacientes para fomentar su compromiso y su implicación con su propia seguridad. O solamente en el 20% de los países se desarrollan políticas con la participación de los pacientes. Son muchos los aspectos en los que las personas, como pacientes, podemos implicarnos para mejorar nuestra propia seguridad. A modo de ejemplo, les indico algunas recomendaciones. Por ejemplo,
Informemos siempre de nuestra alergia y debemos de asegurar que éstas quedan bien registradas en nuestra historia clínica. Debemos asegurarnos que somos bien identificados ante cualquier prueba y durante todo el proceso de atención, ya sea en atención hospitalaria como en atención primaria. Esto es particularmente importante en el proceso quirúrgico para la verificación preoperatoria y el marcado del sitio quirúrgico. Debemos confirmarlo con nuestros profesionales y además debemos de asegurar cuál es el motivo de nuestra intervención. Respecto a los medicamentos, conozcamos siempre para qué y cómo utilizarlos. Debemos tener siempre la hoja de tratamiento activo actualizada junto a nuestros medicamentos y en caso de duda, preguntar siempre. En cuanto a la higiene de manos, debemos mantenerla en todo momento y además confirmar que cuando el profesional sanitario va a iniciar su jornada con nosotros, confirmar que también la han realizado. Cuando necesitemos información, debemos solicitarla siempre a nuestros profesionales, ya sea sobre el proceso clínico, los posibles signos de alarma o incluso si necesitamos buscar nuestra patología o el tratamiento en Internet, que sean ellos los que nos digan cuáles son las webs fiables. En definitiva, debemos participar como pacientes en la toma de decisiones de nuestro proceso clínico. También debemos de alertar a los profesionales sanitarios de cualquier condición que consideremos que pueda ser un riesgo o de cualquier daño que hayamos podido tener. Esto también lo podemos notificar a través de los sistemas de notificación que aparecen en algunas comunidades autónomas. Si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena, lo podremos conseguir. Todos juntos vamos a contribuir a fomentar la cultura de seguridad del paciente en el sistema sanitario y los pacientes así estaremos más seguros. Porque la seguridad del paciente debe ser un compromiso real, constante y prioritario por parte de todos, empezando por la organización, siguiendo por los profesionales y terminando por todos nosotros, pacientes, familias, cuidadores y la ciudadanía en general. Espero que toda esta información haya contribuido, como decía al principio, a crear ese gusanillo que haga que fomentemos nuestra implicación en nuestra propia seguridad. Muchísimas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Alberto Asencio, yo soy médico de atención primaria y trabajo actualmente en el Centro de Salud de Mutxamel en la provincia de Alicante. Además de los aspectos clínicos, que lógicamente como médico son los que más me preocupan, siempre he estado muy interesado en la seguridad del paciente, especialmente en evitar que la atención sanitaria produzca daño a los pacientes. Un paciente con una enfermedad minoritaria de su médico de atención primaria puede esperar básicamente lo que puede esperar cualquier paciente, con algunas matizaciones. Los médicos de atención primaria pues tenemos una serie de condiciones que definen nuestra especialidad. Una de las más importantes es la accesibilidad, y yo creo que en este caso también es muy importante para el paciente con enfermedad minoritaria, el poder acceder a una consulta, a una pregunta, a una duda, en cualquier momento sin tener que intermediar cualquier otro sanitario, porque nosotros atendemos directamente a los pacientes. Muchas veces, gracias a esta condición, somos los primeros que tenemos contacto con un paciente cuando empieza con un problema, cuando empieza con una enfermedad. Y a veces esa enfermedad puede ser más o menos clara, pero otras veces no es tan clara. Incluso en las enfermedades frecuentes y mucho más en las minoritarias. Entonces, esto yo creo que es muy importante para el paciente, que nosotros estemos pendientes de esas primeras manifestaciones de las enfermedades. Luego, otra cosa fundamental es que damos continuidad, es decir, que probablemente el paciente cuando dentro del sistema sanitario sea atendido por distintos médicos de otras especialidades,
pero siempre va a tener la referencia del médico de atención primaria. Y se sabe que cuando el médico de atención primaria lleva al mismo paciente durante muchos años, ese paciente enferma menos y hasta el punto de que incluso puede retrasarse la edad de la muerte, algo muy, muy importante y que es propio de nuestra especialidad. Otra cosa creo también muy importante, y en este caso especialmente, es que hacemos una atención integral, quiere decir que al paciente abordamos los aspectos biológicos, pero abordamos también los aspectos psicológicos y los aspectos sociales o sociofamiliares. Una enfermedad minoritaria a veces supone una carga biológica, una carga psicológica y una carga familiar y social muy importante, y nosotros abordamos todas esas facetas en todos los pacientes y en estos también. Y luego algo también fundamental es la integración de los problemas. Es decir, que si un paciente va al oftalmólogo por un problema de oftalmología, pues probablemente el oftalmólogo dedique su tiempo a ver el ojo del paciente. Si va al traumatólogo, pues puede ser la rodilla. Pero nosotros atendemos todos los problemas y somos los especialistas que integramos los problemas de los pacientes. Pues esto que se ofrece a cualquier paciente, yo creo que también tenemos que ofrecerlo a los pacientes con enfermedades minoritarias. Bueno, en la atención a los pacientes, de entrada podríamos considerar que solamente hay riesgos estrictamente sanitarios, pero los médicos de atención primaria, también los enfermeros de atención primaria, sabemos que los riesgos son más amplios. Por ejemplo, puede ser que un paciente con una enfermedad minoritaria tenga un riesgo de su entorno habitacional, puede tener barreras, puede tener dificultades para acceder a los servicios sanitarios, puede tener dificultades de comunicación porque no tenga teléfono o herramientas que pueda utilizar él para comunicarse con los servicios de salud o con emergencias. Puede tener dentro de la casa situaciones en las que haya dificultades para el aseo, porque no estén los baños adaptados, o porque hayan muebles o hayan alfombras o cables que puedan favorecer que se produzca una caída y que se produzca un daño y que haya un riesgo. Luego también hay riesgos relacionados con la atención sanitaria. Podríamos hablar de varias cosas. Bueno, yo creo que con un punto importante, infecciones. Me paro a pensar por qué, porque yo creo que esto se ha hecho patente en todo el mundo con la pandemia. Es decir, que realmente los médicos y los pacientes habitualmente realizamos la atención sin ningún tipo de medida de precaución, sin ninguna barrera, sin ninguna medida de protección. Esto ya no es así. Cuando tenemos delante un paciente que por su enfermedad está debilitado o que podemos contagiarle o que puede contagiarnos una enfermedad que nosotros a su vez podemos transmitir, pues utilizamos los equipos de protección. Y esto es importante, evitar infecciones. Lo mismo que es importante la higiene de manos, que también parece ser que esto antes eran los hospitales, pero si yo atiendo a un paciente en su domicilio, debería de serlo bastante cauto para lavarme las manos cuando llego al domicilio, lavarme las manos cuando me voy del domicilio. Luego, medidas en cuanto a la propia enfermedad del paciente que pueda provocarle infecciones, como puedan ser úlceras en algunos pacientes o pacientes que están sondados. Todas estas medidas también se pueden adaptar medidas para intentar limitarlas. Errores en los procedimientos médicos y quirúrgicos. Un procedimiento médico puede ser muy sencillo, como puede ser poner una intramuscular, o algunos muy complejos. Pero no tenemos costumbre, en atención primaria, al menos en mi experiencia, de protocolizar estos actos. Por poner un ejemplo, si voy a sondar a un paciente una sonda urinaria, una sonda vesical a un paciente a un domicilio, si yo no anticipo todo lo que debo llevarme, puede ser que algún día se me olvide algo y tenga que interrumpir esa actuación. Hay que protocolizarlo, hay que hacer listas de comprobación y antes de hacer cualquier procedimiento chequearlo, porque eso al final redunda en beneficio de la seguridad del paciente. Luego, también algo muy importante son los errores de comunicación. En mi experiencia de los pacientes cuando contestan en mi departamento a preguntas de encuestas de calidad, de lo que más se quejan, y a mis compañeros a veces les sorprenden, a mí no porque lo llevo oyendo ya muchos años, es de que los médicos no comunicamos suficientemente con el paciente. Al paciente hay que explicarle lo que pensamos que le pasa, explicarle el tratamiento que va a seguir, pero además tenemos que contrastar que él lo ha entendido. Hay que preguntarle si es así, que ha entendido, qué piensa que va a hacer.
Y esto es un error que luego, es decir, si realmente el paciente no ha entendido cómo tiene que tomarse la medicación, existe unas altas probabilidades de que en muchos casos se produzcan errores. Errores por parte del personal sanitario. Esto también, que es que nos equivocamos, a veces es inevitable, porque hacemos muchos actos y podemos equivocarnos. Pero lo que no es evitable es que no se reporten los errores, porque si nosotros nos equivocamos cualquier cosa y lo reportamos y ese error se repite en el tiempo, es posible que ese error no se haya debido a la casualidad o a un mal día, sino que se pueda deber a algo de lo que estamos haciendo que permite que ese error se siga repitiendo y que redunde en la falta de seguridad. Entonces, hay que trabajar mucho en la cultura de seguridad desde el punto de vista de comunicación y análisis de lo que pasa. Errores en la medicación. Bueno, es algo muy importante y que si acaso luego podemos abordar. Y luego también otra cosa muy importante es las transiciones asistenciales. Cuando un paciente pasa de mi consulta a la consulta de otro especialista, de la especialidad que sea, o pasa a un ingreso, esa transición debería hacerse con toda la información del paciente y con una información que además el paciente pueda llevar en mano. Y cuando ese paciente sale de alta y vuelve a mi consulta, debería de venir con toda la información de lo que ha ocurrido allí, con los tratamientos que va a seguir y con el plan de cuidados que pueda haber hecho enfermería. Si nosotros hacemos eso de manera rutinaria, si lo hacemos siempre, seguramente el paciente va a estar más atendido, va a estar más informado y va a estar más seguro. Para prevenir estos riesgos, ¿qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que el enfoque que no hay que hacer es esperar a que ocurran y luego tomar medidas, ¿no? O sea, que esto es, bueno, pues vale, ha pasado, mala suerte. No, deberíamos hacer una búsqueda proactiva de los riesgos, tanto de los del entorno físico como los riesgos sociales, si el paciente tiene suficientes recursos económicos o si no, como de los riesgos sanitarios, anticiparnos a todos ellos. Para esto, pues, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues entrevistas en la consulta médica, podemos hacerlas. Los médicos de cabecera y los enfermeros visitamos a los pacientes al domicilio, podemos chequear cuál es la situación, qué es lo que hay, los apoyos que tiene, los que no, chequear a la familia, no solamente al paciente, y luego hacer un seguimiento en el tiempo. Es decir, no es suficiente que yo diga que, bueno, he visitado la casa, hay que tomar estas medidas correctivas o sugerir, y que luego yo me olvide y que no compruebe si no se han hecho. O incluso diciendo, bueno, esta casa, este paciente está muy bien atendido, en el curso del tiempo, por distintos factores, podría ocurrir que esto cambiara. Entonces habría que hacer un seguimiento. Yo creo que tenemos que plantearnos siempre, cuando tenemos un paciente complejo, que hay que hacer la vigilancia sobre su seguridad de manera proactiva y continua. Bueno, yo antes he nombrado muy de pasada los errores en la medicación, pero lo hemos dejado porque quería centrarme un poquito en ellos, porque son los errores médicos más frecuentes en atención primaria. Es verdad que la mayoría de ellos son errores leves, que no comprometen la salud del paciente, pero son muy frecuentes. Y hay muchas medidas que se pueden tomar. Desde el punto de vista del médico, bueno, pues hay errores de prescripción, porque es que nos equivocamos, porque hacemos muchas prescripciones y nos equivocamos con el nombre del medicamento, nos equivocamos con la dosis del medicamento o con la duración del tratamiento. Entonces, bueno, pues esto es muy importante, porque el paciente puede llevarse una medicación equivocada o una dosis equivocada. Es muy difícil hoy en día tener en cuenta las interacciones. Casi todos nuestros pacientes cada vez toman más fármacos y los distintos fármacos pueden interaccionar entre ellos y pueden producir efectos adversos, pueden potenciarse o incluso también pueden disminuir la eficacia de un tratamiento. Entonces hay que tener en cuenta las interacciones farmacológicas en todos los pacientes. Pueden presentarse efectos adversos que nosotros no hemos contado al paciente, que no lo hemos explicado y que puede ser que el paciente esté sufriéndolos durante mucho tiempo porque no lo relaciona con el medicamento, sino porque a lo mejor piensa que es causa de su misma enfermedad. Entonces hay que explicarle al paciente cuáles son los efectos adversos más frecuentes que se pueden esperar e invitarle a que nos comunique todos los efectos adversos que pueda tener. Y luego incluso ocurre que cuando es atendido por muchos médicos distintos, es que a veces hay duplicidades, es decir, el paciente puede llevar el mismo medicamento o medicamentos muy similares prescritos 2 veces. Y estas cosas no son frecuentes, pero pasan. Con la atención actual tan compleja, con el volumen de pacientes que se manejan, con la cantidad de recursos, tanto de diagnósticos como farmacológicos que hay, o sea, es imprescindible las ayudas informáticas a la prescripción, porque no hay otra manera de evitar o acercarnos a evitar completamente los errores. Se van implementando,
yo creo que todavía no son insuficientes, todavía no son suficientes, pero yo creo que eso es algo imprescindible, que igual que ahora sí ya está, que si yo receto a un paciente por error un medicamento que contiene penicilina y él es alérgico a la penicilina, me avisa. Pero hay otras muchas cosas que el sistema no avisa hoy en día porque no se ha puesto en marcha. Yo creo que hay alarmas, claro, alertas de que te obliguen o te avisen de que estás incurriendo en un riesgo para el paciente, en una duplicidad, en una sobredosis, en una infradosis, en una contraindicación por la continuidad. Bueno, sí, eso es. Primero, enlazando con lo anterior, primero que es que el paciente tiene que llevarse la información por escrito de la medicación que va a llevar, y tiene que llevársela por escrito y haberla leído y entendido contigo, y ahí empieza el trabajo del médico antes y del paciente en ese momento. Y una vez se lleva la medicación por escrito y se ha revisado todo, el paciente tiene que organizarla en su casa. Es decir, pues cuando hay muchas medicaciones pueden ser muy útiles pastilleros en los cuales pues, con todos los días de la semana y los distintos horarios se coloquen esas pastillas con etiquetas y colores claros que no induzcan errores, manteniendo los medicamentos de reserva en sus envases sin sacarlos, porque luego a veces no hay manera de reconocer las pastillas, si son las azules, las verdes, las rojas, vigilando las caducidades, eso lo tiene que hacer el propio paciente. Evitar errores comunes como puedan ser modificar las dosis, porque a veces el paciente, incluso porque ha tenido un efecto secundario efecto adverso que él piensa que es por un medicamento, modifica la dosis. Igual no es por ese medicamento, o igual incluso a pesar de esa dosis que produce un problema, es necesario mantenerla. Antes de modificar dosis tiene que consultar con su médico de referencia. No triturar las pastillas, no partirlas, porque hay medicamentos que en la ficha técnica te lo dice claramente. El medicamento pierde eficacia si se machaca, si se tritura. Entonces, incluso nosotros mismos no lo sabemos, pero tenemos que consultar la ficha técnica y ver si ese medicamento se puede partir o no, o buscar alternativas si el paciente no puede tomar ese medicamento. Puede ser interesante llevar un cuaderno donde anoten las dosis dadas, es decir, aquí en el hospital, cuando un paciente está en una cama ingresado y la enfermera o el enfermero le da una medicación, anotan que se ha dado la dosis, porque luego se le ha dado o no se le ha dado, se me ha olvidado o se la doy 2 veces. Pues en que la casa puede ser igual, con tratamientos complejos el paciente o su familiar puede llevar una bitácora, un cuaderno donde va anotando. Hoy en día todas esas cosas se facilitan mucho con herramientas electrónicas, que hay en las distintas aplicaciones y que puedes descargártelas y que puedes pues, ponerte alertas, ponerte alarmas, etcétera, etcétera. Bueno, yo me planteo como médico cuando un paciente que tiene una enfermedad minoritaria y que puede ser una enfermedad extremadamente infrecuente, que acuda a mi consulta, que pueda pensar que yo pueda saber de esa enfermedad y si estoy capacitado para ayudarle o no, qué puedo aportarle a esa enfermedad. Pues es posible que el paciente piense que nada, porque yo realmente es mi único caso y probablemente el único que pueda haber en toda mi vida. Pero sí podemos aportarle cosas al paciente. Volvemos un poco al principio de lo que contaba, podemos accesibilidad, integración de los problemas. Por supuesto que cuando tienes identificado el problema puedes estudiarte la enfermedad, acceder a todos los recursos que hayan para conocerla a fondo. Puedes coordinarte con el resto de los equipos asistenciales, tanto trabajo social, enfermeras o como otros especialistas. Yo creo que ese punto de pivotaje alrededor del médico de cabecera, que es el más próximo, el más cercano, pues aporta mucho al paciente. Si nos sentimos preparados, si yo me siento preparado, no ya lo que piense el paciente de mí, sino lo que pienso yo de mi actuación. Ahora, yo creo que probablemente la mayoría o muchos de los pacientes con enfermedades minoritarias que vienen a mi consulta saben más de su enfermedad minoritaria que yo mismo, probablemente. Pero eso no quiere decir que la perspectiva de un médico se acabe ahí, porque los pacientes además van a tener otros problemas. Desgraciada o afortunadamente van a tener otros problemas. Tendrán dolores, tendrán fiebre, tendrán infecciones, tendrán desánimo, su familia necesitará cuidados, su cuidador caerá o no caerá, habrán problemas sociales. Entonces yo creo que nosotros podemos aportar un valor añadido mucho más allá de nuestros conocimientos estrictos en la enfermedad. ¿Qué echo de menos yo si estoy pensando en un paciente? Bueno, a mí me gustaría que en la historia clínica hubieran herramientas integradas para yo poder manejar ese paciente que tiene una enfermedad extremadamente infrecuente y en la cual, incluso buscando yo en la literatura médica, me puede costar trabajo darle respuesta a sus problemas.
me gustaría que si ese paciente tiene una descompensación de su enfermedad, yo poder anticipar cuáles son los problemas que pueda tener y qué respuesta le tengo que dar. Yo creo que hoy en día eso con la informática es muy fácil, es decir, que se vincule un diagnóstico de una enfermedad infrecuente o minoritaria con un enlace que a mí me permita acceder a los diagnósticos, a los tratamientos, a las complicaciones. Desde luego a mí me daría mucha tranquilidad y si a mí me la da, seguro que a los pacientes también. Yo creo que tienen que haber esas herramientas que se integren. Básicamente eso. Bueno, he hablado del sistema sanitario, pero refiriéndome a la historia clínica y a los enlaces. Pero yo creo que hay muchos aspectos más que podemos mejorar. Yo creo que es muy importante que hayan, porque es que habitualmente no tenemos, protocolos de atención y de derivación a las enfermedades minoritarias. Es decir, que yo cuando tengo un paciente con una enfermedad minoritaria que está en proceso de diagnóstico, o que ya está diagnosticado y que tiene un seguimiento, que yo sepa a dónde tengo que enviarlo y cómo tengo que enviarlo, cuáles son las vías, y que esas vías sean lo suficientemente ágiles para no eternizarnos en las respuestas. Necesitamos que se facilite la comunicación entre los pacientes, los profesionales y entre los profesionales. Y esas herramientas muchas veces no las tenemos disponibles. Nosotros es verdad que somos muy accesibles, pero hay veces que el paciente no puede salir de su casa. Y hay veces que el especialista que tiene que atenderle está muy lejos de su casa y muy lejos de mi consulta. Entonces, hoy en día yo creo que hay que establecer, en este tipo de pacientes, en general en todos, pero en este tipo de pacientes hay que establecer vías de comunicación fiables, seguras, que no fallen y que el paciente pueda tener respuesta a cualquier circunstancia, a cualquier situación que necesite lo antes posible. Relacionado con esto y con lo de antes, que la historia clínica sea accesible y compartida, pero que no sea accesible solamente entre profesionales, algo que parece básico dentro de una comunidad autónoma. Luego cambiamos de comunidades y las cosas empiezan a complicarse, ¿vale? Pero es que además el paciente debería tener acceso a su historia clínica, porque si tiene realizadas las pruebas, si tiene realizados un TAC, una resonancia, una analítica, si tiene informes, ¿por qué no los va a tener en su poder si necesita él hacer alguna consulta, donde sea, por el motivo que sea? Le puede venir muy bien a él y le puede venir muy bien al sanitario que le atiende en cada momento. Entonces, de nuevo, las herramientas informáticas hay que actualizarlas, hay que ponerlas al servicio de la información del paciente y de los profesionales. Y eso se puede hacer. Y luego, yo creo que también es importante la formación que nosotros tenemos que recibir. No tenemos formación en enfermedades minoritarias, pero probablemente sí podríamos tener al menos sensibilización sobre las enfermedades minoritarias, curiosidad, ganas de buscar, ganas de atender. Nos suena una enfermedad extrañísima con un gen que somos incapaces de repetir, pero el paciente está ahí. Necesitamos formación sobre todo eso. Y necesitamos tener acceso a formación específica cuando nuestro paciente no lo necesite. Es decir, trasladar nosotros a nuestra organización nuestras carencias, nuestras necesidades de formación para que nos den respuesta. Y luego algo que yo creo que también sería importante en este caso sería la posibilidad de pensar en una investigación en red. Pero estamos hablando de pacientes muy escasos, pero yo tengo el paciente en mi consulta y yo cada vez que viene voy a reflejar lo que me pregunta, la exploración, las pruebas complementarias que yo le hago, el tratamiento que reviso o que le pongo, y probablemente hay otro paciente que pueda estar en Madrid, en La Coruña o en Singapur. Y hoy en día, de nuevo, las herramientas informáticas creo que nos pueden permitir que esos pacientes aislados, de los cuales es muy difícil 1 a 1 o 10 a 10 llegar a conclusiones cuando se suman muchos pacientes y conseguir que los diagnósticos se establezcan antes, que es la prioridad 1 de cualquier paciente con una enfermedad minoritaria, y que aquellas enfermedades que hoy por hoy no tienen tratamientos, pues que los tratamientos sean posibles y que los tratamientos se abaraten y que estén accesibles para todo el mundo. Yo creo que esto lo he hecho de falta. Y algo importante que para nosotros los médicos de primaria es tiempo. O sea, nada de lo que hemos hablado se puede hacer con una consulta de 10 minutos. No se puede hacer con una consulta de 10 minutos. Necesitamos mucho tiempo para atender al paciente con cariño, con relax. O sea, el médico de primaria que yo reconozco es un médico con prisa. Y probablemente muchos de los pacientes que me puedan oír pensarán que su médico tiene prisa, y su médico no tiene prisa. La prisa es la agenda. Entonces, hacen falta espacios, tiempo, para poder analizar la historia clínica del paciente, para escucharle, para escuchar a su familia, para informarle, para transmitirle.
Bueno, tenemos muy poco tiempo en España para la atención a los pacientes. La respuesta es clara, no. No hay que andarse por las ramas. No los tenemos suficientemente en cuenta. Yo ahora soy médico de primaria, he trabajado también en gestión. Y por supuesto que cuando trabajas en gestión y trabajas como médico de primaria, tú, si te preguntas, lo que quieres es atender lo mejor posible a tu paciente. O sea, seguro, todos los médicos y todas las personas que se dedican a gestión. Pero la realidad es que luego trabajamos en la consulta y gestionamos en otros sitios sin tener claramente en cuenta las opiniones de los pacientes. Y muchas veces nos sorprenden las opiniones de los pacientes, como decía antes. Muchas veces a compañeros míos les sorprende que los pacientes, cuando hablan de la atención recibida, de lo que se quejen es de la falta de información. Si se quejan de eso, es que les falta información, o al menos la información que ellos necesitan. Yo puedo pensar que le he dado suficiente información, pero mi paciente me dice que no. Creo que no los tenemos en cuenta. Creo que ahí juegan papeles, desde luego, las administraciones, desde luego los profesionales de las distintas, las sociedades científicas, los colegios profesionales, pero sobre todo juega un papel las asociaciones de pacientes. Y especialmente en aquellas enfermedades que son muy minoritarias, en las cuales los pacientes pueden encontrarse muy solos en algún momento. Creo que ellos hacen su labor, estoy seguro, porque es que seguro que están más que motivados para hacerlo, pero tienen que encontrar respaldo en las administraciones para tener en cuenta sus opiniones e intentar mejorar por ese camino. Hola, buenos días. Mi nombre es Ima Guerrero Mas y soy vicepresidenta de ANSED y Sense Barreres. Además de también ser paciente experto. La ponencia que voy a hacer se titula ¿Qué situaciones se identifican en su experiencia como ejemplos de incidentes de seguridad en el hogar? ¿Y qué podría hacer el paciente o sus familiares para evitar los eventos adversos? Bien, primero es llegar a un diagnóstico. Hay una dificultad para llegar a un diagnóstico, sobre todo en una enfermedad rara. Lo fácil sería lo ideal, pero nuestra experiencia es que es complicada, que es lo habitual, ¿vale? Entonces, como es complicado llegar a un diagnóstico, van surgiendo muchas complicaciones por el camino. Así que, bueno, también, si bien es una situación sobrevenida rápida, pues lo tienes claro, el diagnóstico es fácil. Si no es lo habitual, lo he dicho, complicado. Comunicación. Es muy importante que tanto el profesional como el paciente y familiar o cuidador estén receptivos a la hora de comunicarse, que no haya una lucha de egos y que haya buena voluntad por las dos partes, que ambas partes sean accesibles y que la utilización del lenguaje sea fácil y entendible, puesto que ni el paciente ni el cuidador están puestos en la jerga habitual de los sanitarios. Y una cosa que me parece súper importante, que muchas veces o al principio cuando empezamos a ser cuidadores nos da vergüenza preguntar lo que no entendemos y no nos tiene que dar vergüenza. No nos tiene que dar vergüenza decirlo, porque no pasa nada. Es normal no entenderlo. Al final te terminas familiarizando con muchos términos que pensabas que no te ibas a familiarizar en tu vida, pero no hay que tener vergüenza de preguntar. Vale, hemos de diferenciar entre dos tipos de cuidadores, el cuidador formal y el cuidador informal. Formal sería aquel que tiene formación para ello y cobra por ello. El profesional ya haya tenido unos estudios universitarios o no, una enfermera o enfermero, auxiliar de enfermería, un auxiliar de geriatría. Esas son los cuidadores formales que cobran un salario por ello. Y el cuidador informal, que normalmente es un familiar que no está formado, pero sí tiene muy buena voluntad. Bien, como bien he dicho, el cuidador formal tiene estudios, sabe perfectamente cuál es su papel, está preparado psicológicamente
para manejar la situación e identifica fácilmente los peligros que puede detectar en el hogar conforme entra a una habitación o a una casa donde hay un enfermo. Está formado para ello, así que le resulta fácil. En cambio, cuidador informal o familiar no tiene experiencia, cuesta mucho diferenciar en qué parte del día eres cuidador y en qué día eres familiar, en qué parte del día eres familiar, porque no tienes formación, porque no estás preparado para ello. Y has de ir aprendiendo sobre la marcha, tanto de los cuidados como del manejo de las distintas situaciones y medicaciones que vas a tener que utilizar en adelante. Vale, los incidentes de seguridad que se suelen dar en casa suelen ser por los medicamentos, por el manejo del paciente encamado y los problemas psicológicos que derivan de ello. Manejo de los medicamentos porque no estamos acostumbrados a manejarnos con ellos y hasta que les pillamos el truco es complicado. El manejo del paciente encamado o paciente que necesita necesidades especiales no nos han enseñado cómo manejar esos cuerpos y vamos aprendiendo sobre la marcha para no hacerles daño a los pacientes y no hacernos daño nosotros, los cuidadores. Y después tenemos que estar preparados también para los problemas psicológicos que derivan y van apareciendo tanto al paciente como al cuidador por este tipo de situaciones. Uno es dependiente y el otro no, pero hay un círculo vicioso donde se van retroalimentando el uno del otro. Vale. Respecto al manejo de los medicamentos, es súper importante cuando llegamos de la farmacia saber identificar qué y dónde hay que guardar. Bien, los medicamentos deben de estar en un lugar que esté alejado del alcance de los niños, que esté alejado también del alcance del enfermo para que no pueda tener una sobremedicación. E identificar también que medicamentos han de ir guardados en el frigorífico para que no se estropeen y no puedan tener efectos adversos o interacciones en nuestro enfermo. Las alarmas nos sirven para que no se nos olvide la medicación, sobre todo cuando hay que tomarlas a unas horas muy concretas, y los pastilleros, ya sean diarios, semanales o mensuales, van muy bien a la hora de organizar. Y sobre todo, si en algún momento el cuidador principal tiene que salir, que la persona o cuidador que se quede de guardia les sea más fácil identificar cómo hay que hacerlo. Y después, algo que yo utilizo mucho son las agendas o libretas, donde vas anotando los días de crisis desde el momento que se levanta el enfermo, desde el momento en el que se despierta hasta que se acuesta, todo lo que va pasando durante el día y la evolución que va viendo. Por ejemplo, un día se levanta con mucho dolor, primera hora, con el desayuno, se ha tomado la primera pastilla que le tocaba de la mañana, además le he dado un tramadol. A las 2 horas sigue teniendo dolor, pues a las 2 horas apuntas. No ha habido mejoría con el tramadol, le voy a dar un baclofeno, por ejemplo. Y así también nos sirve a nosotros, los cuidadores, como control para saber las horas que han pasado entre una toma y otra y cómo vas actuando en las crisis de dolor. Así, cuando vas al médico puedes explicarle mejor y más concienzudamente ese día concreto lo que ha pasado y poder tener un mejor manejo de los medicamentos al médico, saber si se queda corto, si no se queda corto o cómo poder mejorar esos días, esas situaciones. Vale. Para el manejo del paciente encamado tenemos muy poca información, aparte de que no tenemos formación, no se nos da. El cuidador formal sí la tiene porque la ha adquirido cuando ha estudiado, pero el cuidador informal
o familiar no la tenemos. Entonces hemos de ir aprendiendo sobre la marcha. Podemos ir recabando información a través de los trabajadores sociales de la posibilidad de que nos den pequeñas subvenciones para si necesitamos una grúa en casa, o sillas para la ducha, o para ir adaptando poquito a poco las necesidades que tengamos en casa. Hay muchas cosas que no están subvencionadas, pero sí que hay otras que se pueden recoger pequeñas subvenciones, o alquiler de material. Muchas veces no sabemos que se puede alquilar una grúa para un manejo puntual de un paciente, que se puede alquilar una cama, ¿vale? Y también a través de los trabajadores sociales o a través de las enfermeras y médicos de atención primaria podemos pedir que se nos enseñe a manejar al paciente con unas necesidades especiales, como movilizar a una persona encamada con una grúa, cómo hacer un cambio de pañal, para así minimizar el riesgo de lesión tanto para el enfermo como para el cuidador. Muchas veces no sabemos que tenemos estos recursos y los tenemos. Los problemas psicológicos. Hay una necesidad de apoyo emocional tanto para el cuidador como para el paciente. El cuidador se encuentra desbordado. Muchas veces no sabe dónde empieza y dónde acaba la labor de cuidador, de padre, madre, hijo, y el paciente se siente mal porque no se encuentra bien y piensa que es una carga. Teniendo un apoyo que normalmente suele ser privado o de las asociaciones, estos apoyos psicológicos, reducimos la ansiedad, se pueden crear estrategias y se ayuda a minimizar la sensación de culpa que tienen ambos, porque ambos lo pasan muy mal. Vale, el manejo de los medicamentos. Como bien he dicho antes, se debe de identificar qué es y para qué sirve cada uno, cómo deben manejarse y guardarse, tener una cierta soltura a la hora de administrarlos, como para poder dar órdenes en caso de no poder administrarlo uno mismo y saber pues si recibe una llamada de la persona que está cuidando en ese momento a su enfermo, poder dar órdenes en tal sitio, está esto, le puedes dar esto, por favor, anótalo en la agenda para así dejarlo registrado. Y después es muy importante también el saber gestionar los residuos generados por los medicamentos para que no sean un peligro ni para el enfermo, paciente, o para el cuidador, la gente que convive en casa. Vale, las adaptaciones en el hogar, dependiendo de las necesidades presentes y futuras, hay que adaptar el hogar para que sea lo más seguro para todos y más cómodo, tanto para los cuidadores como para los pacientes. En cambio, cuidador informal o familiar no tiene experiencia, cuesta mucho diferenciar en qué parte del día eres cuidador y en qué día eres familiar, en qué parte del día eres familiar, porque no tienes formación, porque no estás preparado para ello. Y has de ir aprendiendo sobre la marcha, tanto de los cuidados como del manejo de las distintas situaciones y medicaciones que vas a tener que utilizar en adelante. Si oyes cascos, no pienses que son caballos, porque también pueden ser cebras. Así que muchas gracias por su atención y buenos días. CISER, un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades minoritarias mediante un enfoque de ciencia ciudadana. Todo comenzó con un estudio cualitativo para comprender las percepciones de los elementos críticos en seguridad del paciente para recibir el tratamiento adecuado, así como los facilitadores y barreras para la participación de los pacientes con enfermedades raras en su propia seguridad. En una primera fase, se realizaron 3 grupos focales de pacientes con cuidadores familiares moderados por psicólogas. La segunda fase del estudio se centró en entrevistas con enfoque de ciencia ciudadana. Es decir, los pacientes o cuidadores del estudio fueron ellos mismos los que realizaron entrevistas a los otros pacientes y cuidadores.
Para ello, se formó a cuidadores familiares, no profesionales de la salud, participando así activamente en la investigación y aportando perspectivas enriquecedoras. Como resultado de este estudio, se han identificado los elementos clave para la seguridad del paciente. Principalmente errores en la comunicación y coordinación entre profesionales, generando confusión entre pacientes y cuidadores. Además, se ha puesto de relieve la dificultad de acceso a unidades especializadas, la gestión de la medicación y el tratamiento domiciliario como causas frecuentes de incidentes de seguridad. El estudio también apunta a barreras como dificultades en la interacción entre pacientes, familiares y profesionales, debido a la incertidumbre que acompaña a las enfermedades minoritarias. También señala ausencia de unidades organizadas para enfermedades minoritarias, lo que se asocia con la inseguridad de los profesionales al tratar estas patologías. Así pues, CISER resalta el valor de integrar la ciencia ciudadana para optimizar la seguridad del paciente en el contexto de enfermedades raras, fomentando la colaboración con pacientes y cuidadores. Y es que esta metodología de estudio ha permitido a cuidadores y pacientes aprender nuevas habilidades para contribuir de manera satisfactoria a su propio bienestar. Este enfoque no solo enriquece la investigación, llevada a eventos y conferencias científicas de distintos ámbitos, sino que también empodera a los pacientes como agentes de cambio en la transformación del sistema de salud.